¿Dónde? Acá, leí. Bueno, para actualizar la contraseña de mi intranet. ¿De intranet o...? Del correo, del correo. No, no abre. Sí, de hecho, dígitos aquí, ¿no? Mayúscula la Y también quiero ir a pagar. ¿Es M-A-T-T o S-T? TT. H-E-W. Ya está entonces. Y también quiero ver mi carnet horario. ¿Cuándo lo has tramitado? Porque no me dijo que está en el sistema. Fui la última, la. Ok, todavía no se encuentra para recoger. Solo necesitan directo el correo institucional cuando ya esté para recoger. Ya, ok. Entonces en el correo me notifican, ¿no? Ya, listo, gracias. Ay, qué pesado. Tengo que ver con otro. Hola, ¿ahí se me escucha? Ya, chicos, buenas tardes. Me voy a presentar brevemente para ya poder comenzar la clase. Gracias, Catherine. Estaba
sufriendo, no sabía que era la configuración. Mi nombre es Yesenia Urtecho, soy especialista en rehabilitación oral. El día de hoy vamos a empezar eh, el curso de rehabilitación con ustedes. Como si bien es cierto, sabemos que es un curso de preparación para ya terminar su carrera. Vamos a recordar lo que ustedes ya saben y reforzar algunas cosas que quedaron dudas en el camino y que tal vez no lo tocaron o lo tocaron así brevemente, ¿no? Igual cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran saber, no duden en preguntarme. Estoy acá para resolver sus dudas y para aprender juntos y seguir aprendiendo, porque nuestra carrera es así, seguir aprendiendo porque todos los días salen nuevas cosas, de nuevas especialidades y nada, tenemos que seguir aprendiendo, así que qué suerte que tengan la posibilidad de tener este curso antes de terminar su carrera, porque es como un recordatorio de todo lo que han aprendido y para que salgan con todas las ganas a practicar lo aprendido, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la clase del edentulismo y clasificación de Kennedy. Sí se logra ver las diapositivas, ¿verdad? Manden una manito, por favor. Espero que se me esté escuchando. Se escucha, doctora. Es la Ya, primera PPT. listo, gracias. El edentulismo vemos que es la pérdida parcial o total de los dientes y representa una de las principales secuelas de las enfermedades bucales que no han sido tratadas a tiempo. Pueden ser como caries dental, como una enfermedad periodontal no diagnosticada y no tratada, o también pueden ser por traumatismos, accidentes, alteraciones congénitas, agenesia dental, X tipos de problemas que haya podido tener nuestro paciente para llegar a la pérdida dental parcial o total. Sabemos muy bien que es un problema que nos va a acarrear siempre. Desde siempre tenemos este diagnóstico en los pacientes. A lo mejor en la actualidad ha mejorado un montón. Ya los pacientes no pierden dientes como antiguamente, que veían un puntito negro y se realizaba la extracción. Ahora la odontología es mucho más conservadora. Tratamos de salvar todo lo que se pueda. Ya no, el tratamiento como primera opción ya no es la extracción dental, pero sabemos que la ausencia de dientes, el edentulismo, constituye un problema funcional, estético y también psicológico en nuestros pacientes, porque ahora no solo se pierde un diente, va más allá de eso, ¿no? Afecta la capacidad para masticar, para hablar, sonreír con confianza, lo que va a generar repercusiones directamente en la calidad de la vida, de la nutrición y relaciones sociales de nuestros pacientes. Entonces, nosotros ya tenemos que ver desde otro punto al paciente en general, no solo de rehabilitación, porque nosotros tratamos con humanos y tenemos que verlos como eso, como personas. Yo sé que a veces vemos la boca del paciente y tal vez se nos haga una mina de oro, pero en realidad es un paciente, es un ser humano que está viniendo porque tiene problemas y hay que ayudarlo. Sí, estoy en la primera diapositiva porque estoy haciendo una introducción. Todavía no he avanzado, tranquilos. El día de hoy vamos a revisar el entulismo como tal, su clasificación, la clasificación de Kennedy, que va más allá de que nos va a ayudar a poder diagnosticar a nuestros pacientes. Esta diapositiva es de lo que les decía, que hay un alto porcentaje en la población mundial que ya tiene este diagnóstico como tal y que espero que conforme pasen los años encontremos menos porcentaje, ya que la odontología en la actualidad ahora se basa en lo que es la odontología preservadora, conservadora,
y tratamos de salvar más dientes, ¿no? Entonces, eso, enfocarnos en devolver la función, la estética y la calidad de vida de los pacientes. Pero ¿cómo vamos a devolverle todo esto a nuestro paciente? Con los conocimientos. ¿Y cómo vamos a llegar a eso? Con un buen diagnóstico. Entonces, es muy importante que nosotros dominemos. No sé si ustedes, las 30 personas que están conectadas, van a optar por la especialidad de rehabilitación oral, pero todo odontólogo general debe dominar y debe identificar la clasificación de Kennedy, ¿ok? La clasificación de Kennedy nos va a permitir diagnosticar qué tipo de edentulismo presenta nuestro paciente y nos va a permitir con esto poder darle un plan de tratamiento, poder escoger un buen diseño de prótesis parcial removible que vamos a proponer para el éxito de nuestro tratamiento. ¿Ok? Vamos a empezar con la clasificación de Kennedy. La clasificación 1 de Kennedy, ¿qué nos dice? Que vamos a presentar extremos libres bilaterales. Como podemos ver, tenemos ausencia de piezas dentarias en los extremos, ambos, por eso se dice extremo libre bilateral, ¿ok? ¿Qué nos dice la clasificación 2 de Kennedy? Extremo libre unilateral. Como podemos ver acá en las imágenes, tenemos ausencia de piezas dentales en solo un lado de nuestra arcada. La clasificación 3 nos dice que vamos a tener ausencia de piezas unilateral, pero con un pilar posterior y con un pilar anterior, como podemos ver acá. Y la clasificación 4 de Kennedy nos dice ausencia de piezas en el sector anterior. En estas 4 clasificaciones de Kennedy, ¿tienen alguna duda, chicos? Entonces les voy a volver a repetir. Vamos a hacer así un recordatorio para que se les quede. Clasificación 1. Áreas edéntulas bilaterales posteriores, ¿ok? Áreas edéntulas bilateral posterior. Clasificación 2, área edéntula unilateral en el sector posterior o extremo libre unilateral. Clasificación 3 de Kennedy, área edéntula unilateral limitada por dientes tanto por delante por atrás, lo que les decía, ¿no? Acá vamos a tener un espacio intercalado, ya que va a tener un diente anterior y un diente posterior que van a limitar este espacio. Esa es la clasificación 3 de Kennedy. Y luego tenemos la clase 4 que nos dice que la área edéntula va a ser la única que cruza la línea media. Una vez que veamos que la área edéntula cruza la línea media, se convierte en una clasificación de Kennedy, que obviamente va a ser en la región anterior. Luego vamos a tener las variaciones de Applegate, que estas modificaciones van a corresponder a espacios edéntulos adicionales distintos al que determina cada clasificación de Kennedy. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mandar la clasificación 1, pero van a existir modificaciones que nos van a hacer agregar pequeños números, ¿no? Por ejemplo, acá viene la clase 5. ¿Y qué nos dice la clase 5 de Kennedy? Por ejemplo, vamos a ver las modificaciones. Ya. Acá, por ejemplo, en
en la clase 1 de Kennedy, ¿cuál sería una modificación? Si nos faltara, síganme con este plumoncito, por favor. Si nos faltara esta pieza, estábamos hablando que vendría a ser una clasificación 1 de Kennedy con modificación 1, ¿verdad? Porque hay una ausencia. En la clasificación 2 de Kennedy, por ejemplo, ¿cuál sería su modificación? Si faltan estas dos piezas, quiere decir que es la clasificación 2 de Kennedy con un espacio ausente, lo que vendría a ser clasificación de 2 de Kennedy con modificación 1, ¿ok? En el 3 igual, recuerden que esta vendría a ser la regla. Hola. ¿No se me escucha o no se me entiende? Porfa, no. Sí se escucha, Hola. doctora. Ah, ya, ok. Estoy traumada, lo siento. Ya, la clasificación con modificaciones quiere decir eso. Vamos a agregar los espacios sedéntulos siguiendo lo que manda la clasificación. Por ejemplo, en esta clasificación 3, si me faltan si tengo dos piezas ausentes, haciendo un espacio nuevo edéntulo, vendría a ser clasificación 3, modificación 1. ¿Ok? Y luego tenemos la clasificación 5 y clasificación 6, que nos dice que el extremo edéntulo es mucho más mayor y en la clasificación 5 tenemos un pilar que no necesariamente nos va a ser un buen pilar, como tenemos acá, por ejemplo, un incisivo lateral inferior. Y la clasificación 6 nos dice que hay una brecha edéntula, pero podría ser que el pilar que sostenga en la parte anterior nos pueda ayudar, ¿no? Luego vamos a ver que van a existir unas reglas, las reglas de Apre que nos dice la clasificación se debe considerar la preparación de la boca porque las futuras exodoncias pueden cambiar la clasificación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que, antes de preparar la boca, antes de tallar cualquier diente, nosotros tenemos que diagnosticar qué dientes se van a quedar en boca para poder dar una clasificación de Kennedy y poder decir, sí, para la clasificación 1 de Kennedy, perfecto, una placa, ¿no? Placa total de PPR. ¿Pero por qué? ¿Por qué, por qué decidimos que, que es una clasificación 1? Previamente a eso se necesitan las radiografías o exámenes auxiliares para nosotros poder definir qué piezas se quedan y qué piezas se van en boca, ¿no? Qué dientes van a tener problemas periodontales, qué dientes ya presentan movilidad dental. Por ejemplo, en esta radiografía pueden observar que evidentemente este diente con gran pérdida ósea, con exposición de furca, no va a ser un diente que sea considerado en la clasificación de Kennedy. Definitivamente esta zona quedaría como zona edéntula, ¿verdad? Como vemos este diente de acá. Como segundo punto en estas reglas nos dice, si falta la tercera molar, ese espacio edéntulo está fuera de la clasificación porque obviamente el tercer molar no va a ser reemplazado. No vamos a contar ni como variación ni como ausencia de piezas la tercera molar, porque claramente nosotros cuando hacemos nuestras prótesis no buscamos devolver una muela del juicio, ¿ok? Si los terceros molares están presentes y obviamente van a ser pilares de una futura prótesis, sí se va a tener que considerar dentro de la clasificación. ¿Qué pasa? Que a veces las terceras molares tienden a tener una cierta migración. No sé si les ha tocado a pacientes que su tercera molar está en la posición de la segunda molar, incluso tal vez oclusalmente o
o su cara oclusal o sus detalles no son de una segunda molar, pero están en la posición de la segunda molar. Y en una clasificación 3, por ejemplo, de Kennedy, donde hay un diente posterior que está limitando esta zona edéntula, definitivamente esta tercera molar sí se va a contar dentro de la clasificación, ¿ok? A veces los segundos molares no son reemplazados, no necesariamente vamos a reemplazar los segundos molares y esta opción la vamos a dar cuando veamos que en antagonistas no tenemos una segunda molar. Lo vamos a dar cuando veamos que el paciente se va a trabajar en arco corto y lo podríamos dejar hasta primera molar, ¿ok? Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, la área más posterior va a gobernar la clasificación, ¿ok? Eso anótenlo, ténganlo muy claro porque eso va a mandar en toda la clasificación de Kennedy. Cuando hay áreas edéntulas adicionales en el mismo arco, recuerdan que el área más posterior, exceptuando obviamente la muela del juicio o tercera molar, va a gobernar la clasificación. Entonces, las áreas adicionales a aquellas van a determinar la clasificación primaria son consideradas como modificaciones, ¿ok? Lo que les estaba tratando de explicar, pero ahora en las diapositivas con imágenes me van a poder entender bien las pequeñas modificaciones de Kennedy. Por ejemplo, acá tenemos clasificación 1 de Kennedy. ¿Por qué? Porque tenemos que estamos con un extremo libre Hombres. bilateral. ¿Hola? ¿Alguna duda? Les voy a pedir que apaguen su audio y si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la manito porque me descuadro. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, acá vamos a ver con más detalle las modificaciones para que me puedan entender lo que les estaba diciendo. Acá tenemos, vamos a hacerlo con una área edéntula, 2 áreas edéntulas, 3 áreas edéntulas, 4, 5, ¿verdad? ¿Qué nos dice la regla de Applegate? Que si tenemos muchas áreas edéntulas, ¿cuál área edéntula manda? La parte de atrás, ¿verdad? Entonces, yo me voy a quedar con la clasificación de atrás, que vendría a ser clasificación 1 de Kennedy, porque tenemos extremo libre bilateral. Pero tenemos 3 áreas edéntulas más. Entonces, estamos hablando de clasificación 1 de Kennedy, modificación 3. ¿Todo claro hasta aquí con este caso? ¿Ya? Ya. Entiendo que está. En esta imagen tenemos un área edéntula, 2, 3, 4. Y nuevamente, ¿cuál es la que manda? La que está en la parte más posterior. Entonces, esta vendría a ser, aquí hay un error, vendría a ser la clasificación 3 de Kennedy, modificación 1, 2, 3. A ver que alguien me diga por qué es la clasificación 3 y no la 2. Necesito que participen, por favor. Porque hay la zona edéntula más posterior al último tiene una molar. Exacto. Eso lo coloca en una clasificación 3, ¿no? La clasificación 2 de Kennedy es netamente extremo libre, pero en esta imagen tenemos un diente posterior y un diente anterior limitando la zona edéntula, lo que lo convierte en una clasificación 3 y con 3 ausencias, clasificación 3, modificación 3. Acá otro ejemplo
la zona edéntula posterior nos manda y nos dice que es una clasificación 2 de Kennedy con 2 zonas edéntulas. Una. Y aquí, ¿por qué no es una clasificación 4 modificación 2? Porque podría ser una clasificación 4 de Kennedy con 2 modificaciones. Porque la brecha más grande es en el lado posterior. No es porque la brecha más grande, porque podría ser una brecha pequeña. Es porque el lado posterior es lo que manda. La zona edéntula posterior es la que manda. ¿Ok, chicos? Está bien lo que dijiste, pero no es porque es la más grande, sino porque es el lado posterior. Puede ser que la brecha sea un poquito más chiquita, igual va a mandar esto. ¿Ok? Clasificación 3 de Kennedy, modificación 1, modificación 2. ¿Todo claro con las modificaciones? Sí, doctora. Van a tener que participar. No quiero estar preguntándoles a cada uno. Es la única manera de saber que están atentos. Una vez que ya nosotros sabemos diagnosticar qué tipo de dentulismo o qué clasificación de dentulismo tiene o presenta nuestro paciente, vamos a poder tener un buen diagnóstico y vamos a poder hacer nuestras prótesis parcial removible o nuestras PPR. Pero es importante conocer cada componente de nuestra prótesis parcial removible para saber qué función tiene y no simplemente pedir al laboratorio, hazme una doble barra, hazme una placa entera, hazme herradura. Lo importante acá es saber por qué tiene apoyos, dónde van, qué necesitan. Voy a tratar de ser lo más clara posible y lo más sencillo para poder entenderlo y poder nosotros mismos diseñar nuestras prótesis. Y si tal vez no son ustedes especialistas en rehabilitación oral, cuando llegue su rehabilitador, saber que lo está haciendo bien, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a trabajar con las distintas especialidades. Y es bueno conocer, como les decía al inicio del curso o de la clase, dominar o saber las cosas en general de cada especialidad. Yo no hago extracciones hace años, pero sé cuando el especialista está realizando un buen tratamiento, sé ver que un punto de sutura está bien, sé medicar a un paciente y no necesariamente me dedico a eso todos los días. Entonces, eso, saber las cosas básicas para poder saber que están haciendo un buen tratamiento en mi consulta, ¿no? Como les digo, no sé si todos van a ser rehabilitadores, pero al menos que conozcan las cosas básicas e importantes y saber que le están brindando una buena atención a sus pacientes. Entonces, desde un inicio tenemos que partir cómo debería ser una PPR. Debe ser funcional, debe ser estética, debe permitir cargar axialmente las fuerzas de la masticación, debe tener un solo eje de inserción o instalación. La prótesis va a entrar por un lado, siempre, porque si no hay un solo eje de inserción, esa prótesis se va a caer. Debe tener una retención suficiente, pero no exagerada, porque lo que puede generar es una pequeña estomatitis. Y debe mantener una relación intermaxilar no patológica y una dimensión vertical estable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, con estos puntos sabemos cómo queremos que sea nuestra futura prótesis que vamos a instalar, ¿no? Funcional, estética, debe tener un solo eje de inserción, debe tener la retención suficiente para que el paciente pueda generar sus funciones masticatorias, sus funciones como hablar. Qué incómodo que un paciente esté con su PPR hablando y se le salga. No hay forma. La prótesis tiene que tener una retención suficiente para que el paciente pueda realizar las funciones de vida naturalmente.
Entonces, vamos a ver qué componentes presenta una PPR. La PPR va a tener apoyos, retenedores, conectores menores, conectores mayores, retención para la base de acrílico y la extensión de la base. ¿Ok? Entonces, apoyos, retenedores, conectores menores, conectores mayores y las retenciones para bases de acrílico. La extensión de la base y obviamente los dientes, ¿no? Que vamos a devolver. Entonces, acá tenemos un dibujo de un diseño de una PPR y vamos a ubicar cada vamos a identificar cada componente de la PPR. Ahí tenemos el apoyo singular, el retenedor, el conector menor, el conector mayor y la rejilla. Por favor, apagar tu audio, Yanela. Apoyo oclusal, conector menor, conector mayor, base de la dentadura y los dientes artificiales. ¿Ok? Acá hemos podido identificar todas las partes de la prótesis que vamos a dibujar nosotros en el momento de que nuestro paciente déntulo llegue. Una vez que diagnostiquemos, nosotros tomamos una impresión de diagnóstico para poder paralelizar y para poder diseñar nuestra futura prótesis. ¿Ok? Pero para esto no se trata solo de dibujar un arco o dibujar o a todos ponerles una barra o a todos ponerles una placa. La idea es saber para qué sirve cada conector y dónde lo vamos a hacer y por qué lo vamos a realizar. ¿Ok? Entonces tenemos como principal componente los apoyos. El apoyo va a ser una extensión rígida de la estructura metálica que lo que va a hacer es transmitir las fuerzas funcionales de los dientes y va a prevenir el movimiento de la prótesis a los tejidos blancos. Es decir, cuando este apoyo, como su mismo nombre lo dice, se va a apoyar en los dientes y todas las fuerzas masticatorias van a ir a este apoyo y lo que va a evitar es que la prótesis se mueva y genere un problema en las encías o en cualquier tipo de tejido blanco. ¿Ok? ¿Dónde van los apoyos o los descansos? Lo podemos hacer en dientes, tanto en oclusal como en la parte lingual o en los cíngulos de los dientes. ¿Ok? También se puede hacer en amalgama. Antiguamente dejábamos una amalgama, pero en la actualidad creo que todo paciente que llega con amalgamas, más allá de estética, lo que hacemos es retirar esas amalgamas porque lo que está generando son pequeños cracks o fisuras, lo que en el futuro va a generar fracturas en nuestros dientes. Tal vez a su consulta ya han llegado pacientes con dientes fracturados, pero con la amalgama intacta. O sea, el paciente llega y me dice, se me ha roto el diente y podemos observar que la amalgama está intacta y lo que se ha fracturado es el diente, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque la amalgama es como una piedra que está constantemente ahí en tu boca, que está por retención, porque recuerden que hacíamos cajas oclusales para tener retención, lo que hacía que la amalgama se quede ahí. Entonces, esa fuerza que está dando la amalgama en los dientes genera estas microfracturas, ¿no? Antiguamente se podía preparar la amalgama y se hacía su apoyo, pero ahora lo que hacemos es retirar las amalgamas y cambiarlas por incrustaciones. La mayoría, el 85 o el 90% de amalgamas,
definitivamente termina en apoyos, termina en incrustaciones porque pierden más de una pared, ¿no? Entonces tenemos que hacer incrustaciones indirectas para poder devolverle al diente función y estética. También cuando nosotros estamos diagnosticando y vemos que uno de nuestros pilares va a ir a corona, al laboratorio se pide que la corona ya venga con su apoyo, ¿no? Acá hemos puesto en la diapositiva descansos oclusales en coronas metal porcelana, pero también se pueden hacer esos descansos en las coronas de circonio, ¿ok? También se pueden hacer en incrustaciones de metal, pero como repito, esta literatura es un poco antigua, no necesariamente hacemos esto en la actualidad. Creo que ya la mayoría buscamos realizar tratamientos libres de metal. Entonces, el reto es diseñar un apoyo o un descanso que minimice las fuerzas inclinantes. Es decir, si nuestro diente de por sí ya está inclinado, lo que tenemos que hacer es redireccionar ese apoyo para que la fuerza no sea inclinada y ayudar a distribuir mejor las fuerzas masticatorias. ¿Ok? Si se dan cuenta, los dos dientes están inclinados, pero si yo hago mi apoyo en la misma dirección, lo que voy a generar es que esas fuerzas masticatorias van a ir en contra y nos van a generar enfermedad periodontal, lo que va a haber una reabsorción del hueso y por lo tanto esta pieza se va a perder. Por eso es importante en el momento de que nosotros hagamos nuestros descansos, direccionemos bien hacia dónde y tratar de inclinar. A lo mejor en el momento que nosotros hacemos el paralelizado, vemos que la pared del diente podemos pasarle una fresita y tratar de inclinar un poquito para que nuestro futuro apoyo sea un poquito más vertical y no esté tan inclinado. ¿Todo claro ahí con el descanso, chicos? Hola. Sí, doctora. Gracias. Por favor, les pido responder porque si no voy a pensar que estoy hablando sola. Entonces, ¿cómo debe ser un apoyo o un descanso? El tamaño de los descansos va a estar dado por las limitaciones anatómicas del diente, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado por cuando un diente está giroversado, cuando un diente eh, no nos va a servir mucho como pilar. Tenemos que decidir nosotros como especialistas o como odontólogos qué diente tiene el potencial para ser un pilar, porque recuerden que el pilar va a recibir todas las fuerzas de los dientes que están ausentes. Entonces hay que observar las limitaciones anatómicas de cada diente. Hay que ver la instrumentación disponible, ¿no? Si es un diente que ya tiene una corona, hay que ver hasta dónde podemos desgastar o si el paciente se va a cambiar esa corona. Va a depender de los requerimientos del diseño y de la oclusión del antagonista. Eso tienen que ver muy bien porque recuerden que el apoyo lo que va a hacer es generar un tope y si el antagonista está extruido, vamos a tener que hacer una reanatomización, a lo mejor con un desgaste fisiológico o un desgaste con fines de rehabilitación para evitar ese contacto con el apoyo, porque si no en el futuro lo que va a generar es un pequeño trauma oclusal. ¿Ok? Entonces, en características, el descanso debe ser redondeado, más profundo y más angosto en el centro del diente.
y brindar como mínimo 1.5 de milímetros en oclusión opuesta, es decir, un espacio de 1.5. Recuerden estos puntos porque les puede venir en su examen, ¿ok? Ahora tenemos los retenedores. Recuerden que son elementos de una prótesis que van a ofrecer resistencia al desplazamiento de la misma. Es decir, el retenedor va a evitar que la fuerza masticatoria mueva de su sitio a la prótesis, ¿ok? Requisitos de un retenedor, soporte. De todas maneras, el retenedor te tiene que brindar soporte, que va a evitar el desplazamiento de la prótesis hacia los tejidos. Retención. El retenedor, su mismo nombre lo dice, te tiene que dar retención, que viene a ser la resistencia al desplazamiento de la prótesis en sentido oclusal. Es decir, que mientras el paciente esté masticando, si tu retenedor no está bien ubicado sobre la línea ecuatorial, lo que va a hacer es levantarse. Entonces, tiene que haber una buena retención según el diseño de nuestro retenedor. La retención va a ser la flexibilidad que tenga el retenedor. Lo va a determinar la zona retentiva que se usa. Lo que les decía, si el retenedor, factores que van a influir en la flexibilidad de un retentor. El diámetro del brazo retentivo. Cuanto más delgado es, más flexible. Es decir, mientras nuestro diseño viene así, nos damos cuenta que en la cola se va adelgazando, ¿verdad? Entonces, al adelgazarse al final, quiere decir que esta parte es más flexible. Y la longitud del brazo, cuanto más delgado, es más elástico. Entonces, lo que tenemos que hacer el brazo un poco más, no tan delgado para que no sea tan flexible y no tan delgado, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que ver es la forma del alambre. El alambre, mientras más redondo, es más flexible que el de media luna. Y esto lo vamos a ver en cómo nosotros dibujamos nuestro retenedor. Por eso les digo, el que va a hacer el diseño somos nosotros. Si ustedes ven que en su diseño ustedes terminaron la colita del retenedor así, pero el laboratorio les devolvió cualquier cosa, esto va a generar que sea menos flexible y por lo tanto que su prótesis no tenga retención. Otra característica tiene que tener estabilidad. Nuestro retenedor tiene que tener esa resistencia que va a ofrecer el retenedor al componente horizontal de las fuerzas. Es decir, en la fuerza masticatoria, cuando estás en el movimiento del bolo alimenticio, esos movimientos horizontales, esta parte del retenedor te tiene que dar esa estabilidad y que se quede ahí. Reciprocación quiere decir que esa fuerza elegida sobre el pilar por el brazo retentivo del retenedor debe ser neutralizada por una fuerza igual o opuesta. Es decir, tú haces tu retenedor por aquí, pero tiene que haber una fuerza opositoria que te va a ayudar a respaldar ese movimiento. La circunvalación se refiere a la extensión del perímetro que debe ser cubierta por el retenedor. Mira este tipo de retenedor cómo se pierde a mitad del diente. ¿Ustedes creen que este retenedor va a cumplir con la circunvalación, va a cumplir con la retención y con la estabilidad? Pues no, lo que necesitamos es diseñar bien una prótesis para poder tener esa retención, ¿ok? El retenedor también tiene que tener pasividad. Significa que cuando el retenedor está en su sitio sobre el pilar, no debe ejercer fuerza activa sobre él. Es decir, la prótesis, como les decía a un inicio, tiene que tener la retención suficiente. No es que cuando entre el retenedor va a sentir esa presión
sin hacer masticación, sin hablar, sin nada, simplemente ya está como que ahorcando tu diente. Lo que va a generar es que el ligamento se inflame y por lo tanto haya un trauma periodontal en nuestro pilar. Entonces lo que tenemos que ver es la cantidad y grado de retención que tiene que ser utilizado por nuestro retenedor. Y con eso nos vamos a ayudar con el paralelígrafo, que ya en la próxima clase vamos a ver cómo es el paralelizado y para qué nos sirve y si de verdad lo tendríamos que hacer nosotros, ¿no? Con el paralelizado vamos a delimitar zonas que nos van a servir de guía para poder diseñar el lugar de nuestro retenedor. El retenedor como tal tiene partes, tiene elementos. Y vamos a ver que el retenedor tiene el famoso brazo retentivo, que tiene una forma que va a permitir ser flexible. ¿En qué parte se vuelve más flexible? En la parte más delgada. Entonces, yo les pregunto, ¿el retenedor en qué zona se vuelve más flexible? En la parte más delgada. Otro elemento del retenedor es el brazo opositor, lo que decíamos, ¿no? Si en un lado va a tener una fuerza, tiene que haber un brazo opositor que le va a dar esa estabilidad para no moverse. Tiene que tener su apoyo oclusal, que es la porción del retenedor que va a descansar en la superficie del diente. Es decir, en el apoyo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? En nuestro apoyo oclusal o descanso oclusal o apoyo en cíngulo, pues este retenedor se va a apoyar ahí. Esa parte del retenedor, no se olvide. Y luego viene todo el cuerpo del retenedor para poder darle toda la estabilidad y la retención. Y su mismo retenedor va a tener este conector menor que se va a unir con la prótesis, ¿verdad? Entonces, este vendría a ser un retenedor. Tenemos el brazo retentivo, el brazo opositor, el apoyo oclusal, el cuerpo y acá los conectores menores. Entonces, ¿pueden ubicar ustedes un retenedor cuando hagan su diseño? ¿Todo claro? Sí, doctora. Gracias. Entonces van a existir distintos tipos de retenedores. Tenemos los retenedores directos, que son, por ejemplo, el intracoronario, que son los tipos de atache, de precisión o semiprecisión. No sé si han realizado prótesis removibles con atache. Entonces, un retenedor directo vendría a ser este tipo que ya viene como que prediseñado en la corona, ¿no? Este vendría a ser un retenedor directo. ¿Por qué directo? Porque ya está simplemente su sitio para colocar. Luego tenemos los extracoronarios que vienen a ser como hembra o macho, no sé si logran ver acá en la imagen, como que por fuera de la corona está el retenedor, por eso le dice extracoronario, porque está por fuera, y luego va a venir como que un macho atrapado. Acá viene un caso clínico, por ejemplo, que el paciente le cambiaron todas sus coronas anteriores y obviamente sus prótesis, retiraron las coronas, obviamente el metal había corroído todo, hicieron sus cofias y acá podemos ver los ataches o retenedores indirectos o extracoronarios, ¿ok?
Ahí están las coronas ya glaseadas con su respectivo atache extracoronario. Y la prótesis inmediatamente se va a apoyar acá, ¿no? Recuerden que en estos casos se tiene que instalar todo el mismo día. No se puede instalar las coronas y luego la prótesis. Es todo el mismo día. Y ahí tenemos cómo colocan el atache con la prótesis. Luego tenemos los retenedores directos, que ya son los extracoronales, que vienen a ser los que ya vienen alrededor del diente, que tenemos los supraecuatoriales, porque tratan de estar por encima del ecuador. Tenemos el retenedor circunferencial, que acá está su brazo retentivo y por atrás su brazo opositor. ¿Ok? En la parte final vendría a ser la parte más flexible, ¿verdad? Entonces, tómenle foto, anótenlo. Acá vemos el retenedor tipo Acker, que está dentro del retenedor circunferencial. Indicaciones en PPRs con máxima rigidez, con estabilidad en función, clase 3 de Kennedy es su mejor opción. ¿Ok? Pilares posteriores de la clase 4 y clase 2 pura entre premolares y molares. Contraindicaciones, extensión distal de la clase 1, extensión distal de la clase 2, cuando el ecuador no lo permite. Si nuestro ecuador está muy infra, no va a haber una buena retención, y cuando la estética no lo permita, ¿no? Hay dientes que enseñan mucho, el paciente sonríe, pueden pensar que a lo mejor en las molares no se va a notar, pero el láquer prácticamente abraza todo el diente. Entonces, si estéticamente el paciente no se va a sentir cómodo, la estética va en contra del tipo Acker. ¿Ok? Ventajas, buen soporte, diseño simple y fácil de hacer, fácil de reparar cuando se rompe, no se va a deformar fácilmente ya que tiene su brazo opositor, se puede usar con base de metal o de acrílico. Recuerden que los elementos de este tipo van a estar por encima del ecuador y menos posibilidad de retener alimentos. Debido a que rotea todo el diente, como desventaja, puede formar caries o puede generar desgastes. Entonces es muy importante hablar con los pacientes de la importancia de la limpieza de sus dientes. ¿Ok? Puede ser menos estético, limitada posibilidad en variedad de su diseño, ya que solo se puede hacer de una forma y entre premolares y molares. Su poder de retención es menor que el de tipo barra, y lo malo es que puede traumatizar a los pilares cuando no está bien diseñado, ¿no? Cuando hay una retención muy fuerte, lo que puede generar son traumas periodontales. Entonces podría perder los dientes si es que no está bien diseñado su retenedor. Acá tenemos imágenes del retenedor tipo Acker. ¿Todo claro con el retenedor tipo Acker? Sí, doctora. Ahora tenemos el retenedor de acción posterior, que nos sirve para premolares y caninos en extremo libre, en dientes cortos con poca área retentiva, en casos donde el retenedor tipo barra no está indicado y en piezas anteriores de prótesis dento soportadas. ¿Ok? Está contraindicado en molares por la longitud de la corona. Este vendría a ser el retenedor de acción posterior. Si se dan cuenta, prácticamente abraza todo el diente. Ventajas que puede usarse en áreas retentivas pequeñas. La longitud del retenedor produce flexibilidad y efecto de rompefuerzas sobre los pilares, sobre todo en extremo libre, ya que prácticamente es una abrazadera, pero tiene muchas desventajas. Difícil de ajustar, fácil de distorsionarse, el área dentaria que cubre es muy grande, cubre casi todo el diente,
poca resistencia a las fuerzas laterales y retención de alimento entre el brazo lingual y el conector mayor. Luego tenemos el retenedor seccionado mitad a mitad, que está hecho para premolares aislados, rotados o inclinados, pilares premolares y molares en el extremo libre y dentosoportados, contraindicación ninguna, ya que puede ser usado para ambos. Sus ventajas: buen soporte y estabilidad, fácil de ajustar, contacta con poca área dental, buena estética, ya que no está abrazando todo, pero puede producir retención de alimentos entre el brazo lingual y el conector mayor. Así que mucho ojo con eso. Siempre hay que explicarle a los pacientes eso. Luego tenemos este retenedor tipo anzuelo. Miren la forma, que puede ser utilizado en pacientes que tienen dientes un poquito inclinados, que el ecuador no está ayudando, como pueden ver, y nos tenemos que ingeniar para terminar un poco más flexible nuestra cola a la altura del ecuador. Luego tenemos el retenedor Jackson o doble Aker, que generalmente lo vamos a usar en áreas retentivas, ¿no? Cuando hay necesidad de usar retenedor en una parte de la boca que no es edéntula, porque prácticamente abraza dos dientes, por eso es doble Aker. Cuando no existe el suficientemente retención en un solo pilar, tal vez nuestro diente está un poco débil, entonces buscamos hacer un doble Aker para que haya mayor retención. Cuando el espacio dentulo es pequeño entre dos dientes, y lo que va a hacer este doble Aker es como que cerrar un poquito ese espacio, ¿no? No debe usarse cuando el retenedor podría traumatizar el pilar, porque estás dándole mucha fuerza. Si tú ves que ya tienes un pilar un poco débil, evitar este tipo de retenedor. Ahí vemos un retenedor Jackson o doble Aker. Ventajas: buen soporte, distribuye bien el soporte y la retención, pero la retención puede ser excesiva, ¿no? Lo que puede generar problemas periodontales en el futuro. El conector delgado se tiende a romper fácilmente si es que no está bien diseñado y hay un pequeño grado de necesidad de desgastar los pilares. Entonces, sobre todo por el ecuador. Y luego tenemos el retenedor indirecto, que viene a ser el tercer apoyo de una dentadura parcial removible, que va a ayudar a los retenedores directos a prevenir el desplazamiento de las bases de extensión distal. Es decir, nos vamos a guiar nuestros apoyos y vamos a hacer una línea perpendicular para poder hacer nuestros retenedores indirectos. ¿Cuáles son los retenedores indirectos? Pueden ser los apoyos oclusales, por ejemplo aquí, un retenedor indirecto, un retenedor indirecto. Puede ser una placa lingual, un retenedor indirecto, un gancho continuo, una barra de Kennedy. Y luego vamos a tener los conectores mayores, que van a ser los encargados de unir todas las partes separadas de una prótesis, ¿ok? Son los elementos de la PPR que van a unir parte de la misma que se encuentra en ambos lados del arco dentario. Entonces, el conector mayor es uno de los más importantes, que nosotros vamos a decidir qué tipo de conector mayor es el ideal para cada paciente. Nos tiene que brindar soporte, estabilidad, tensión, y debe tener ciertas características para ser eficaz. Debe ser rígido, no debe ubicarse parte de ellos en zonas retentivas, y el borde del conector mayor no debe llegar hasta la zona gingival. Entonces vamos a ver los conectores mayores.
En el maxilar superior vamos a observar que podemos tener la barra palatina simple, que su mismo nombre lo dice, es la más simple, tiene forma de media luna con la parte plana, debe tener una ligera curvatura, como pueden observar, y está indicada para prótesis dento soportada, ¿ok? Dento soportada. Luego tenemos la doble barra palatina, que es un conector un poco más rígido que la simple, está indicada en casos dento soportados y dento muco soportado, y con buenos pilares, ¿no? Cuando las brechas son largas y presencia de torus palatino. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué conector mayor está indicado para paciente con torus palatino? Barra doble palatina, no se olviden, ¿no? Luego tenemos la banda o cinta palatina, que tiene la forma y franja, generalmente se ubica en el centro del paladar, está en la parte más anterior del paladar, dándole mayor rigidez y confort al paciente, indicada en la clase 3, recuerden, la banda cinta palatina es indicada en la clase 3 de Kennedy, y también en la clase 1 y 2 con buenos rebordes residuales, siempre y cuando tenga buenos rebordes, en paladares de forma de B y forma de U. ¿Ok? Recuerden bien eso, por favor. Luego tenemos la placa palatina en herradura y solo puede ser usado cuando se sustituyen varios dientes en anterior. Cuando existe torus palatino, tenemos otro conector que puede ser para torus palatino, y cuando el paciente no tolera un conector posterior. Es decir, cuando el paciente siente que le están tapando la respiración, ya le podrías hacer una herradura, pero en realidad no es lo ideal. Este conector no ofrece un buen soporte y cuando no está bien diseñado, lo que puede hacer es que la prótesis tenga un pequeño movimiento. Luego tenemos la placa parcial, que cubre una zona más extensa del soporte. Este conector debe ser delgado y debe reproducir la anatomía del paladar. Está indicado en la clase 1 y 2 de Kennedy y en clase 3 con brechas edentulas amplias. Y esta es la placa palatina total, ¿no? Que está indicado en pacientes que hayan perdido mucha cantidad de dientes y que tiene que ser más muco soportada que dento soportada. Entonces tómenle una captura a esto porque es el resumen y la ideal obviamente sería la placa palatina total para todo, pues no, porque prácticamente es una prótesis total, pero también una que es buena es la placa palatina parcial, la doble barra palatina, miren, es muy buena, y la banda palatina posterior. Entonces, estas opciones nos ayudan a poder decidir por qué conector mayor. Y en el maxilar inferior tenemos la opción de la barra lingual, que es el conector de elección. Todo el mundo quiere una barra, pero para eso tenemos que hacer una pequeña medición, que el espacio que exista desde el piso de la boca hasta el incisal sea de 8 máximo. 10 menos el espacio, no va a poder ser una barra lingual. ¿Ok? Si es así, tenemos la opción de doble barra lingual, que es una mezcla entre la barra lingual y una barra de Kennedy. Se dice que da mucha mayor estabilidad a la prótesis, sirve para felurizar piezas anteroinferiores que tengan problemas periodontales e indicada también en pacientes con diastemas anteriores. Luego tenemos la placa lingual, llamada también barra cerrada de Kennedy. Es un conector en forma de placa que va a rodear todo, los cíngulos de los dientes anteriores hasta el piso de la boca, y está indicada en la clase 1 con reabsorción alveolar. Y también cuando el espacio que tenemos del piso de boca a los dientes sea menor a 8. Luego tenemos esta barra labial que no se usa a menudo,
pero está indicado en pacientes con dientes inclinados hacia el lingual para evitar que haya mayor extrusión dentaria. Entonces ahí tenemos un resumen de lo que sería cuando la extensión del paciente es edéntulo. Si es corto, barra; si es extenso, el placa; condición del paciente periodontalmente; si es buena, puede ser barra, cinta, placa. Tómenle foto para que puedan resolver con mayor facilidad. Y luego tenemos los conectores menores, que van a ser los componentes de la PPR, que se van a unir con el conector mayor y con las otras partes de la prótesis, ¿no? Este componente es el que va a brindar la estabilidad, ya que tiene que ser bien unido. Y luego tenemos la base, que va a descansar sobre los tejidos blandos brindados, dando soporte, estabilidad y retención. Puede ser de metal o acrílico, y luego ya van los dientes en la rejilla. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntarme algo, o todo les ha quedado claro. Doctora, yo tengo una duda. Por ejemplo, hay pacientes que tienen ya 2, 3 dientecitos nada más y están, eh, hay pacientes que tienen 2 a 3 dientes nada más y, por ejemplo, en la cara superior tienen 2 o 3 dientes y están separados. ¿Cómo Ya, se les considera a ellos? a ellos hay que trabajar como si fuera una prótesis total, ¿no? Si los pacientes, si vemos que esos dientes están bien adheridos al hueso, si vemos que tiene un buen reborde, que en longitud de diente nos van a servir como buenos pilares, los vamos a tener que manejar como podemos hacerle una PPR, pero siguiendo los lineamientos de una prótesis total. ¿Qué quiere decir eso? Que no le vamos a dar todo el apoyo a sus dientes, sino a la mucosa, en el que vendría a ser en una parte superior, por ejemplo, podríamos hacer una placa total, como la de acá, que vendría a ser casi como una PPR, ¿no? Esto por acá, creo que es esta. Puedes ver acá, por ejemplo, este es un Sí, ejemplo de lo que me preguntas. Tiene 3 dientes y obviamente no le quieren sacar. Y estos dientes molares vemos que tienen sus retenedores, pero esta prótesis está diseñada para que también sea dento mucoso soportado. Más que dento, sino más muco soportado, porque si te das cuenta, la extensión del acrílico va a llegar hasta el rafe medio para que haya una buena adherencia. Entonces eso, manejarlo como una prótesis total. Mira, mientras tenga dientes, a la paciente trabájalo con esos dientes. Ya si el diente tiene movilidad y enfermedad periodontal y tratamiento de conductos y la longitud de la raíz no es buena, bueno, hablarle al paciente que definitivamente conviene mejor la extracción. Pero si ves que esos dientes están funcionalmente bien, nada, trabaja en ellos, pero pensando que es como una total. ya, doctora, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, igual para la próxima clase, si tienen dudas, vamos viéndolas, ¿ok? Lo más probable es que la próxima clase hagamos lo que es paralelizado y diseño de PPR. Ya, chicos, les pido que estén atentos porque todo lo que se pregunta viene de las clases. ¿Ya? Está bien, doctora, gracias. Gracias por su Doctora, atención. gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Chao, chicos.